Pregunta, ¿para qué? Congregarnos, ¿para qué? Sí, y en aquella ocasión hicimos la misma pregunta. Y por ahí vimos algunas razones, ¿verdad?, importantes para la vida del cristiano, ah, acerca del por qué estar en coinonía, por qué apoyarnos presencialmente, ¿verdad? Aún a través de este medio, el hecho de estar aquí en estos momentos eh, fortalece la relación de los hermanos y muchas otras cosas más, ¿sí? Am, el día de hoy, mientras platicaba con nuestro tesorero, ¿verdad? Estábamos en el local, estábamos viendo, pues, cómo va el avance de la obra, del trabajo. Estábamos hablando también de los gastos, ¿verdad? Eh, ya se han hecho algunos gastos, no tan fuertes todavía, pero ya vienen los más fuertes. Viene el aire acondicionado y otros detalles por ahí que van a implicar eh, desembolsar por parte de la iglesia, ¿verdad? Am, todos sabemos que la manera de sobrevivir, de avanzar dentro de la congregación es a través de los diezmos, las ofrendas de los hermanos, ¿verdad? Estamos en un lugar donde podemos acudir por alimento, alimento espiritual, ¿sí? Y lo podemos recibir de muchas formas. Lo podemos recibir mientras adoramos, mientras cantamos juntos, mientras escuchamos la palabra, mientras recibimos apoyo de todo tipo de los demás hermanos. Y eso se refiere al verso, ¿verdad? Dice, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y de eso estábamos hablando y le comenté a Memito, ¿verdad? Que ayer tuvimos una visita a alguien que quería conocer el lugar, una hermana. Y la hermana, cuando ya le explicamos todo lo que queremos hacer en ese lugar, pues ella dijo, esto es mucho trabajo, ¿sí? Después de escuchar lo que tenemos en mente, ¿verdad? Dijo, esto es demasiado trabajo. Y yo le dije, ahí estaba mi esposa, le dije, bueno, el verdadero trabajo va a empezar cuando terminemos todo esto, ¿sí? Y le expliqué, el verdadero trabajo va a ser eh, usar este lugar para honra y gloria de Dios. Y eso implica, número uno, congregarnos, ¿verdad? Crecer, prepararnos para salir, evangelizar y todo lo que implica. Y sabemos que la palabra nos dice, en vano trabajan los que edifican, ¿verdad? Si el Señor no es el que construye. Pero también tenemos ese verso, ¿verdad? Allá en el libro de los Hechos, cuando está hablando de la primera congregación, la primera iglesia, ¿verdad? Al final de ese capítulo, el Señor dice, la Biblia dice, y Dios traía, ¿verdad? A la congregación los que habían de ser salvos. Y realmente Él es el que hace el trabajo en los corazones de las gentes. Nosotros somos los portavoces del Evangelio. Nosotros somos los que tenemos encomendada esa misión, ¿sí? Pero seguimos con la pregunta, ¿por qué congregarnos, verdad? Me gustaría que me acompañara al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, Nuevo Testamento, Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 9 al 12. Quizá desde el 8, ¿sí? Me dice Apocalipsis 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, ¿sí? Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y el versículo 12 dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Permite que tu Santo Espíritu hoy ponga más esperanza en nuestro corazón, más conocimiento, más sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y pues cuando vemos en el Nuevo Testamento ese libro de Apocalipsis, ¿verdad? Especialmente en ese capítulo 5 de lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Tenemos un vistazo del santuario interior, ¿verdad? Del cielo mismo y escuchamos allí pues dice el canto de los seres vivientes, ¿verdad? En otra ocasión vamos a ver eso con más detalle. Aquí lo importante es qué es lo que estaban haciendo, ¿sí? Dice el versículo 9, perdón, el 8, que tenían arpas, ¿verdad? Copas de oro llenas de incienso, dice que son las oraciones de los santos. Wow. Y sigue diciendo, ¿verdad? Sigue hablando, describiendo. Leímos que dice el Cordero fue inmolado, digno, o sea que merece ser o de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Y sigue diciendo, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar, y todas las cosas que en ellos hay, las merece, ¿verdad? Oí decir, ¿verdad? Al que está sentado en el trono, este es Juan hablando, ¿sí? Y al Cordero dice, sea la alabanza, para él solamente, ¿verdad? Sea para él la honra, sea para él la gloria. Y termina diciendo, y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Ahí en el último versículo, en el 14, ¿sí? Y los 24 ancianos se postraron y adoraron a aquel que vive por siempre y para siempre. Yo no sé usted, pero yo no puedo escuchar este pasaje, ¿verdad? Sea que me lo lean o que lo lea yo mismo, ¿verdad? Sin que realmente me den escalofríos. Sí, que me suban y me bajen por mi espalda, ¿verdad? Por mi columna vertebral. ¿Por qué? Porque mientras leíamos este texto, ¿verdad? O mientras escuchamos cuando alguien lo lee, ¿verdad? Estamos escuchando algo extraordinario, ¿sí? Con lo que usted y yo, y todo cristiano, ¿verdad? Debe relacionarse en lo más hondo de su alma. Sí, porque lo que está pasando, lo que se está describiendo en este pasaje que leímos, ¿verdad? Simple y llanamente, hermanos, es adoración pura, ¿sí? Sin matices, sin adulteración. Adoración pura y perfecta para aquel que es digno de recibirla. Y cuando digo que ningún cristiano realmente puede escuchar este tipo de experiencia celestial, ¿verdad? Sin llegar a sentir algo de estremecimiento dentro de su alma, se lo digo porque yo estoy convencido, hermanos, de que como criaturas hechas a imagen de Dios, ¿verdad? Fuimos hechos, fuimos creados para adorar a ese creador, a nuestro creador. Amén. Esto fue uno de los grandes propósitos, ¿verdad? Por el que fuimos creados en primer lugar. Y es el propósito del cual nos alejamos por nuestra caída y nuestra naturaleza humana pecaminosa. Usted y yo, por la misericordia del Señor, ¿verdad? Se ha cambiado nuestro corazón. Nuestro corazón ha cambiado. Hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Nuestra alma como seres humanos se ha regenerado, ¿sí? El Señor nos ha vivificado precisamente para esa vida espiritual que Él desea que tengamos, ¿verdad? Pero ahora esas almas
¿verdad? Tienen una necesidad, pero también la capacidad de adoración que antes no tenían. ¿Usted recuerda antes de conocer al Señor? ¿Acaso alguna vez usted le cantó un canto al Señor? ¿Alabó a Dios? ¿Sí? Como los cantos que acabamos de cantar. Yo no lo hice, yo no sé usted. Fue solamente cuando recibimos luz en nuestros ojos para poder abrir nuestro corazón al Evangelio, para poder comprender ese sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, fue que nuestro espíritu se renovó. Y la palabra me dice que se debe de estar renovando constantemente, ¿sí? ¿Y dónde es el lugar donde podemos fomentar eso? Donde le podemos alimentar a nuestra alma ese deseo, ¿verdad? De adorar, de glorificar al único que es digno. No es otro lugar más que en la congregación, ¿sí? Eh, Podemos cantar en casa, podemos adorar en casa, podemos adorar mientras manejamos, ¿verdad? Pero hay varias razones, ¿verdad? Que me dicen, me indican que me debo de congregar. Ahora, déjeme decirle que no tenemos este tema ante nosotros eh, por alguna razón cualquiera, ¿verdad? Yo sé que un mensaje como este, pues algunos pastores se los dan a la congregación cuando eh, por ahí él nota que ha habido ausencias, ¿verdad? De familias, de personas, o que la presencia en la congregación ha sido concomitante, unos días sí, otros días no. Eso pasa en todas las congregaciones, ¿sí? Pero el mensaje más que nada está orientado a que despertemos un poquito y reconozcamos esas razones que el Señor en su palabra me describe y me indica qué es lo que me tiene que llevar a congregarme, ¿sí? Ahorita estamos en una etapa en la que, como le dije a esa hermana, el verdadero trabajo no es esta construcción, no es tanto el gasto que se tiene que hacer, porque es un gasto considerable, es más que nada preparar este lugar para que el Señor haga su obra, ¿sí? Cuando hacemos eso, le estamos adorando también. Estamos preparando nuestra casa, ¿verdad? Para que Él la posesione de ella y empiece a hacer lo que Él desee en su casa. Y sabemos que lo que Él desea, ¿sí? Es algo muy sublime. Dice la palabra, no quiere que nadie se pierda. Usted y yo somos salvos, pero hay mucha gente alrededor de ese lugar que estamos remodelando que quizá nunca ha escuchado del Evangelio. Sí. Solamente recuerde esos días, esos meses, esos años en los que usted y yo vivimos alejados de Dios, pero no alejados porque tuviésemos alguna enemistad personal con Él. Era simplemente porque no lo conocíamos, ¿sí? Y aquellos que se congregaban, ¿verdad? Alguno de ellos escogió el Señor para que nos hablara del Evangelio. Sí, pero eran personas, yo estoy seguro que la persona que le habló a usted del Señor era una persona que se congregaba fielmente, porque descubrió que en la congregación se crece mejor, mejor en todos los aspectos, en el aspecto espiritual, en el aspecto personal, en el aspecto de amistad, en el aspecto de cubrir necesidades para otros y buscar también ayuda por parte de los hermanos para con nosotros. No tiene nada de malo. Para eso el Señor quiere que estemos envueltos en comunión, ¿sí? Entonces, pues sí, recuerde que en estos momentos estamos en un tiempo de apatía espiritual, ¿sí? Y lo vemos en todas partes. Yo últimamente ya prefiero ya no ver las noticias y pregúntale a mi esposa, yo las veía todos los días. Ahora ya no, puras malas noticias, ¿sí? Puras noticias que le están minando la esperanza al ser humano. No se diga a los cristianos, ¿verdad? Ah,
Hay tiempos altos y bajos en la vida del ser humano, pero lo que estamos viviendo ahora, especialmente en este país, ¿verdad? Por causa de los gobernantes y otras razones, ¿verdad? Eh, me está mostrando que hay mucho individualismo. Cada quien quiere hacer lo que quieren sin considerar a los demás, ¿verdad? Tiempos donde la pregunta de si debemos asistir a la iglesia es cada vez más discutida. Tiempos donde cada vez hay más desgano por el congregarse, ¿sí? Y donde no hay más personas que creen que pueden crecer, que pueden honrar y servir al Señor de una forma aislada o simplemente aún a través de este medio, ¿sí? ¿Qué podemos argumentar? ¿De verdad necesitamos congregarnos? Déjeme darle unas razones por las que debemos hacerlo, ¿sí? Tengo aquí la número uno. La número uno me dice que me debo congregar porque es algo natural en el Hijo de Dios, ¿sí? A mí me tocó estudiar cuando era joven, ¿verdad? En el tiempo de la universidad, del colegio, me tocó estudiar lejos de casa. La primera semana yo quería ya ir a mi casa, pero no pude, ¿verdad? Había que gastar en pasaje. Tuve que esperarme 3 semanas para poder ir a casa nuevamente. Y después de eso, igual, no podía pasar muchas semanas sin que yo quisiera estar en casa. Anhelaba estar en casa, ¿sí? Paulatinamente se fue distanciando el tiempo entre viajar a casa y no hacerlo, ¿verdad? Pero siempre estaba en el corazón de uno regresar al hogar, ¿verdad? Porque es natural de un hijo querer ver a sus padres, querer ver a sus hermanos, a su familia, probar la comida que estuvo uno comiendo todos esos años antes de salir de casa, ¿sí? Pero cuando vamos a las escrituras, hermanos, nos damos cuenta que esto tiene que ser natural también en un hijo de Dios, el congregarse, ¿sí? Vamos a necesitar estar unidos en ese aspecto para lo que sigue, la etapa que sigue en nuestro trabajo, en ese lugar donde el Señor nos está plantando, ¿sí? Entonces, les menciono las escrituras, por ejemplo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, vemos que una de las características de una persona que ha nacido de nuevo es que quiere estar con otros que comparten su fe, ¿sí? Vemos que el hombre o mujer que venía a los pies de Cristo, ¿verdad? De forma automática se hacía parte activa de la comunidad de fe. Le nacía hacerlo, ¿sí? Aquí no había llaneros solitarios, ¿verdad? No había creyentes sin congregarse, ni creyentes sin comunión, porque Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Eso es lo que dice Hechos 2:44. Estaban unidos. Les nacía el deseo de estar así. Entonces, si quiere una razón, la primera es que es algo natural después de recibir al Señor, después de recibir el Espíritu Santo, el querer congregarnos con otros hijos de Dios. Usted puede preguntarme, pastor, ¿y si no tengo el deseo de congregarme es porque no tengo el Espíritu Santo en mi vida? Es una pregunta importante, es una pregunta que tiene dos filos, ¿sí? Se lo digo por lo siguiente. Muchas veces pensamos que lo que estamos haciendo está bien en lo que respecta al no congregarnos. Decimos, ves que yo tengo trabajo y tengo que alimentar a mi familia, ese día no puedo otro día. Si cambiaran la fecha o si cambiaran el día de congregarnos, tal vez asistiría a la iglesia. Pero hay muchas formas de congregarse, ¿verdad? Podemos hablar con los hermanos, podemos participar en situaciones como la de hoy, ¿verdad? Que lo estamos haciendo a través de este medio. Hay muchas cosas que podemos hacer para demostrar nuestro deseo de estar en comunión, ¿sí? Hablar con los hermanos, preguntar, hermanito, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido?
necesita algo, aquí estoy a sus órdenes, y cosas así, ¿sí? Dice Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos. En otras versiones dice, estaban en unidad. Sentían esa unidad, sentían el fortalecer la unidad como algo importante. Y el testimonio bíblico es que el cristiano verdadero tiene un deseo de tener comunión con otros creyentes. Ahí mismo en el libro de Hechos, eh, si usted quiere ir conmigo al capítulo 2 de Hechos para descubrir lo que estamos viendo, yo le decía que en el 44 dice lo siguiente, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero ahora quiero que nos vayamos dos versículos atrás, al 42. Hechos 2:42 me dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo creo que todos entendemos esa palabra, ¿no? Perseverancia, ser constantes, ¿sí? Podemos decirlo de otra manera, y constantemente, ¿verdad? Estaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo que acabamos de leer lo hacían perseverando en ello. ¿Sí? ¿Cuál es su entendimiento de perseverancia? Puede ser muy diferente que el mío, ¿sí? Pero déjeme decirle lo que yo entiendo por perseverancia. Se lo voy a ilustrar con algo que todos sabemos que ocurre. No sé si alguna vez usted haya ido a un lugar montañoso donde por ahí hay una cascada pequeña y usted ve las rocas que están abajo donde está cayendo el agua y ha estado cayendo ahí por años. Usted puede ver cómo la roca ha cedido al agua. Puede ver orificios en las rocas. ¿Y cómo es posible que una gota de agua perfore la roca? Perseverancia. ¿Sí? Constantemente está cayendo la gota ahí hasta que rompe esa roca. ¿Sí? Esa es para mí la mejor ilustración de perseverancia. Una constancia eh, religiosa, por decirlo así, que no falta, que sabemos que va a estar ahí. Como dijimos anteriormente, es deseo natural del Hijo de Dios el querer congregarse. ¿Sí? El término comunión, hermanos, significa participación, o sea, tener parte. Significa también interacción. Eh, en el griego también se habla con esa palabra para describir ayuda de unos a otros, compañerismo, relación estrecha y no se diga confraternidad, ¿verdad? Y todo esto porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón del creyente y ese amor lo va a llevar a amar tanto al Señor como también a sus hermanos. Amén. Romanos 5:5, hermano, para ilustrar esto. Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué me dice ese versículo? Que tengo en mí algo que no tenía antes, y eso me está pidiendo que me congregue, ¿sí? Que participe con los demás hermanos, que tenga una relación estrecha, que haya compañerismo, que haya confraternidad, porque el amor de Dios ha sido derramado en todos nosotros. ¿Quiere una segunda razón, hermano? Se la doy. Debemos congregarnos porque es un mandamiento divino. Vayamos al libro de Hebreos, ¿sí? El libro de Hebreos, capítulo 10. Es un pasaje que yo estoy seguro que usted ya ha escuchado. Hebreos 10 del 24 al 25. ¿Sí? Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
La primera palabra es importantísima. Considerémonos. O sea, tomemos en cuenta, ¿verdad? A los demás para estimularnos. Esa es la segunda palabra importante ahí. Estimularnos. ¿Sabe usted lo que es un estímulo? Cuando yo voy al médico, de hecho, fui esta semana, era mi examen semestral, porque mi doctor me dijo que después de los 65 ya no me iba a hacer examen anual, me iba a hacer examen semestral, ¿sí? Entonces, dentro de su trabajo, para completar ese examen, me pasa es como una plumita, algo así bien ligero, me lo pasa por mis tobillos, me descubre mis tobillos y me lo pasa así sin que yo esté viendo y me pregunta, ¿sentiste eso? Y luego me lo hace en el otro, ¿sentiste eso? ¿Sí? Él sabe que soy diabético. La persona que tiene diabetes pierde sensibilidad a veces en las extremidades, ¿sí? Entonces él se quiere asegurar que en ese renglón las cosas están bien, entonces me hace eso, ¿verdad? Y esa es la segunda palabra importante en este versículo 24 del capítulo 10 de Hechos. Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para demostrar, ¿verdad? Ese es el estímulo, demostrar el amor que ha sido derramado en nosotros, como nos decía el versículo anterior, ¿verdad? Que leímos ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el de Romanos 5:5. Algo tenemos que ya nos dio el Señor para compartirlo, ¿sí? Y el Señor nos lo dio por una razón importante. Y eso me dice a mí que si proviene de lo alto, es un mandamiento divino. Sigo leyendo, el 25 me dice, no dejando de congregarnos. ¿Cuál es la solución para poder considerarnos unos a otros y podernos estimularnos en amor y a las buenas obras? La respuesta la da el siguiente versículo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y algunos se acostumbraron a no asistir, a no participar en la iglesia, ¿verdad? Pero el Señor quiere que hagamos lo que dice la segunda parte del versículo 25, exhortándonos, ¿sí? Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos hablando de que ahorita hay calamidad de muchos tipos, ¿sí? Mucha gente que se está preocupando por su estatus migratorio. Algunos tienen un plan B, otros no tienen plan alguno, ¿sí? Los impuestos, las tarifas que quieren poner en el mercado internacional. Todo eso va a subir los precios. ¿De dónde voy a sacar para comprar huevos de 4.50 el paquetito? ¿Sí? Va a ser un lujo comer huevos y aguacate. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió presionar a los gobiernos de otros países de esa manera. Y muchas otras cosas más están ocurriendo alrededor nuestro, ¿verdad? Pero el Señor me está dando un mandato divino. Congréguense, apóyense entre sí. Sí, no dejen de congregarse. Ya algunos se acostumbraron a ello, me está diciendo Hebreos. Y este pasaje, hermano, sencillamente nos hace ver que el tema de congregarse para el creyente es real, es verdadero. Y además, déjeme decirle de que es un deseo, como ya lo vimos, ¿verdad? En el primer punto, una necesidad, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero también es un mandamiento. Pues para poder disfrutar de la gracia del Señor, a la hora de tener comunión con otros creyentes, le vamos a dar a Dios la oportunidad de revelarse en nuestras vidas. Y por ende, Dios, ¿verdad? Le pide a sus hijos que no dejen de asistir a las reuniones como iglesia, no dejen no se abstenga de participar en lo que se haga para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Dios demanda esto primero porque fuimos creados para honrarle, ¿sí? Y segundo, ¿verdad? Porque, como lo dijimos anteriormente, ya ahora hay algo en nosotros que nos hace sentir esa necesidad de congregarnos. Piensen en ello, hermanos. Una tercera razón por la que tenemos que congregarnos. Le repito, estamos hablando de este tema porque lo que viene es fuerte. Lo que viene es
Eh, Algo que solamente haciéndolo juntos y en comunión va a dar los resultados que el Señor espera que tengamos. ¿Sí? Hay, hay parábolas que nos enseñan acerca de dónde cae la semilla. ¿Se acuerdan? La parábola del sembrador. Habla de los diferentes tipos de terreno donde puede caer la palabra. Estamos en una área en la que hay necesidad, hermanos. Y hay todo tipo de terreno. Hay corazones duros, hay corazones que van a recibir la palabra plenamente. Hay otros que van a titubear, pero todo eso implica trabajo. Y ese trabajo se siente menos cuando se hace en comunión. Cuando todos los hermanos nos repartimos la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestros hombros. Pero recuerde que hay recompensa. Recuerde que hay un Dios que es justo, ¿sí? Y que Él trae a sus hijos conforme a sus hijos responden en obediencia. Amén. Entonces, no olvide eso. Un tercer punto, una tercera razón, ¿verdad? Por la que debemos de congregarnos es porque es la manera, es el medio que Dios usa, que Dios utiliza, ¿verdad? Para seguir trabajando en sus hijos, ¿sí? Démosle al Señor la oportunidad de moldear esas vasijas de barro que somos usted y yo, ¿sí? ¿Recuerda usted esa historia, verdad? De cuando el profeta está viendo al alfarero trabajar en una vasija, ¿sí? Y por ahí le encuentra un error, no la tira, no la deshace, la arregla, le pone más trabajo, le pone más empeño. Si no los congregamos, no le damos la oportunidad a que el Señor siga trabajando en nosotros, ¿sí? Ahí mismo, en el mismo pasaje del capítulo 10 de Hebreos, pero ahora, eh, para recordarle, le voy a leer el versículo anterior al 24, que es el 23, obviamente. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Wow, tremendo esto, ¿sí? Mantengamos firme, sin fluctuar, que no haya diferencias, que no haya fluctuaciones, ¿sí? Que 3 domingos estuviste ahí en la iglesia y participaste y 2 domingos te desapareciste por completo y los hermanos no sabían nada de ti. El pastor, menos. El pastor te habló y no le contestaste. Mi esposa me dice, y yo lo reconozco aquí enfrente de todos ustedes, me dice, debes de hablarle más a los hermanos. Ella sabe que yo no soy el mejor amigo del teléfono, ¿sí? Me gusta considerar a la gente, me gusta, pues no, más bien no me gusta interrumpirlos durante el día en su trabajo, a menos que sea algo muy importante. Eh, pero sí, en ocasiones me tomo mi tiempo y le doy una llamada a unos al otros. Yo reconozco que tengo que mejorar en eso, sí. Pero como me dice el autor de Hebreos, mantengámonos firmes y sin fluctuar, ¿verdad? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es mi manera de demostrarle agradecimiento al que prometió, ¿verdad? Que yo sea firme, que no sea fluctuante, ¿sí? Entonces, ese es el tercer punto que me debo de congregar para darle la oportunidad a que Dios siga trabajando en mí, su hijo, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Eh, Podemos notar cuando leemos en la palabra, ¿verdad? Que estar dentro de una iglesia local es una forma como Dios trabaja y perfecciona a sus hijos. Dios usa a otros creyentes para llevarnos a ser más como Cristo. ¿Sí? Simplemente nos necesitamos unos a otros. ¿Sí? Necesitamos de los dones que tiene mi hermanita, necesitamos de la palabra de aliento que me puede dar mi hermano, ¿verdad? Y nuestros hermanos también necesitan nuestros dones, ¿verdad?
En pocas palabras, necesitamos de otros para seguir creciendo y así seguir luchando contra la maldad que actualmente está en el mundo, ¿verdad? Pero también contra nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Eh, Primera de Corintios, Primera de Corintios 12:7, me dice lo siguiente, me dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es el versículo, es el capítulo 12 de Primera de Corintios que habla de los dones espirituales. No va a haber manera de que tú y yo compartamos lo que el Señor nos ha dado si no nos congregamos, si no nos comunicamos, si no participamos en el trabajo de la iglesia. ¿Sí? Usted puede decir, puede pensar, pastor, usted me está tratando de decir que mi vida tiene que girar alrededor de lo que se haga en la iglesia. La respuesta es no, no. Tu vida y la mía tienen que girar alrededor del Creador, alrededor del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Sí. De otra manera no tendríamos nada. Podemos tener riquezas, podemos tener una casa hermosa, un auto del año, pero si estamos sin Cristo no tenemos absolutamente nada. Entonces mi vida tiene que girar alrededor de mi Creador, alrededor de mi Salvador, ¿sí? Porque Él provee todo. Mencionaba con el hermano Memo ese versículo, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, esa casa bonita, ese auto del año, ¿no? Cualquier otra cosa, no estoy hablando de riquezas materiales, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero todo viene por añadidura. Ese versículo habla acerca de las necesidades propias del ser humano, vestido, comida, ¿verdad? Salud. Eso viene cuando uno se dedica a buscar la justicia del Señor. Amén. Pero para ello tenemos que dejar que brote de nosotros lo que el Señor nos ha dado y que está en nosotros, como dijimos en el primer punto, ¿verdad? Es algo natural el querer alabarle, adorarle, glorificarle, y el mejor lugar para hacer eso es en compañía de los demás santos. Entonces, ¿queremos dejar que Dios siga haciendo su trabajo en nosotros? Congreguémonos. Compartamos nuestros dones unos con otros. ¿Sí? Algunos predicadores, yo los he escuchado, ¿verdad? Dicen, nuestro caminar cristiano es un caminar en comunidad. Varios pastores los he escuchado decir eso. Y estoy muy de acuerdo con ello porque es parte de la palabra, ¿verdad? Hay un proverbio, Proverbios 27:17, creo. No lo voy a engañar, déjenme encontrarlo. 27:17. Ponga atención en lo que dice. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? En otras versiones dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con otro hombre. Amén. ¿Dónde vamos a recibir ese trato? El trato que el Señor quiere que tengamos unos con otros, el compartir nuestros dones, el compartir lo que el Señor nos ha dado, solamente en la congregación, solamente participando de la vida espiritual alrededor del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Amén. Un cuarto punto, ah, ¿por qué debemos congregarnos? Debemos de congregarnos porque así se cumple el diseño de Dios. ¿Sí? Vaya conmigo a Efesios, por favor, después de Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del 11 al 16. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso, y él mismo, fíjense, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tremendo pasaje. Un pasaje de suma importancia en este tema que estamos tratando. Pues vemos que el plan de Dios en cada grupo de creyentes es que, por un lado, tenga líderes puestos por él, hombres de Dios, ¿verdad? Con el propósito de ayudar y guiar a los demás miembros, ¿verdad? ¿Para qué? Para crecer, porque hay un caminar que hay que recorrer y hay que ir creciendo, ¿verdad? Y ese caminar es llegar a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿verdad? Vemos también que el diseño de Dios es que cada creyente le sirva y sea parte, ¿verdad? Activa dentro de una comunidad de cristianos, como leímos en 1 Corintios 12, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos ser guiados, sí, por nuestros líderes, pastores sabios, ¿verdad? Y necesitamos de Dios para eso, para que luego cada creyente pueda servir al Señor con los dones que recibe cada uno. Amén. Gloria a Dios. Le voy a dar un último punto esta tarde, ¿sí? ¿Por qué debemos congregarnos? Debemos de congregarnos porque a Dios le honra la adoración comunitaria. Y prácticamente eso lo vimos cuando leímos Apocalipsis al principio, en ese pasaje ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que se refiere a la adoración comunitaria, podemos decir, hermanos, que es una marca del pueblo de Dios. Es algo que nos distingue, ¿sí? En todos los tiempos, ¿verdad? Desde que se formó la primera congregación registrada ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y va a seguir siendo una señal de aquellos que son realmente hijos del Señor. Conjunte todas las razones que hemos dado y usted se dará cuenta de que todo en conjunto es para precisamente honrar a Dios solamente, más que nada. Ese primer pasaje que leímos de Apocalipsis, como le decía yo, a mí me da escalofrío pensar, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo va a ser aquel día en que millones y millones de ángeles y otros seres, incluyéndonos a nosotros, estemos haciendo solamente una cosa, dándole honra y gloria al Cordero inmolado, porque lo merece, dice el pasaje. ¡Wow! Tremendo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces decimos esto porque en las Escrituras vemos adoración comunitaria desde las páginas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, con el pueblo de Israel, ah, déjeme le doy un ejemplo, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15, ese versículo 1 del capítulo 15, ¿verdad? Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Cuando yo leo este pasaje, puedo transportar ese cántico de Moisés a mi vida. No sé usted, ¿sí? Porque lo mismo que Moisés le decía al Señor, ¿verdad? Yo lo he experimentado con mi Señor, ¿verdad? Él decía,
que le iba a cantar porque se ha magnificado grandemente. No sé en su vida, pero en la mía el Señor se ha manifestado grandemente. Sí. Dice ahí ha echado en el mar al caballo y al jinete, en referencia a la persecución de los egipcios al pueblo de Israel. En otras palabras, los libró del mal. No sé usted, pero a mí el Señor me ha librado del mal en innumerables ocasiones. Sí. Después sigue diciendo, Él es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Lo mismo que para nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice Moisés en ese cántico? Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, lo enalteceré. El mejor lugar para hacerlo es en compañía de los demás santos. ¿Sí? Desde los tiempos antiguos, ahí en el Antiguo Testamento, está registrado ese concepto, ¿verdad? Honrar y alabar a nuestro Dios porque Él es grande, por lo que Él ha hecho, porque ha demostrado su justicia a cada momento de nuestras vidas. Amén. Vemos adoración comunitaria también en las páginas del Nuevo Testamento. Ahí la iglesia, ¿verdad? eh, la primera iglesia, ¿verdad? Vemos también adoración comunitaria, ¿verdad? Lo leímos, ¿verdad? Al principio, Apocalipsis 5. Vemos esa adoración aún en los lugares celestiales, ¿sí? Decía que los ancianos tenían sus arpas listos para cantar. Y estaban diciendo que eso lo iban a hacer solamente para aquel que lo merecía, al que era digno, al que fue inmolado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hermanos, podemos afirmar, así como lo escucha, ¿verdad? Que la adoración en comunión, ¿verdad? La adoración comunitaria a nuestro Dios siempre ha estado y estará en el pueblo del Señor. Y que Dios es honrado por ello, ¿verdad? Dios es honrado, hermanos, cuando sus hijos están juntos y en armonía, ¿verdad? Hay un salmo, Salmo 133. Le podría mencionar lo que dice el Salmo, pero ¿por qué mejor no lo leemos juntos? Salmo 133. Usted ya lo ha escuchado. A mi esposa le gusta algunas veces compartirlo, ¿sí? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿sí? Dios es honrado cuando sus hijos se reúnen en su nombre. Mateo 18:20 me lo dice. Mateo 18:20. Exactamente qué dice, vamos a verlo. Capítulo 18, versículo 20. Me dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, gloria a Dios. Dios es honrado cuando sus hijos le adoran en espíritu y en verdad, como dice Juan 4:23. Sí, lo leímos a su tiempo cuando vimos el capítulo 4 el miércoles, que ahora que estamos estudiando el libro de Juan, ¿verdad? Eh, Cuando le cantan juntos con el entendimiento, pero también con el corazón, ¿sí? Dios es honrado cuando cada actividad, ¿verdad? Relacionada con la iglesia, ¿verdad? Cuando en ella hay participación de todos los hermanos, el Señor se glorifica, ¿sí? Yo les agradezco a los hermanos que están participando, ayudándonos en la remodelación del lugar. Eh, Mi hermano Víctor me habló dos veces, nomás que en esas dos ocasiones no estábamos ahí, pero como pastor yo tengo que reconocer, ¿verdad? Que sí hay una necesidad, pero también tengo que decirle que eh, me agrada escuchar que los hermanos están puestos ahí, están parados en la brecha para ayudar, están pendientes. El otro día nos visitó por ahí Nino y nuestra hermana María, y Nino estaba preguntando de qué otras maneras podía ayudar. Es refrescante saber, ¿verdad? Que
el Señor ha puesto cierto entendimiento en nuestro corazón de lo que es coinonía, ¿verdad? Y entonces, cuando cada actividad como predicar, escuchar la predicación, cantar, leer la Biblia, ofrendar, ayudar en la construcción, cuando todo eso lo hacemos juntos, lo estamos haciendo para su gloria. Y gloria a Dios, hermanos, por ello. Amén. Entonces, es importante, hermanos, que en nuestro espíritu tengamos paz cuando hacemos cosas para el Señor, ¿verdad? Am, la iglesia es un lugar alentador. Todos necesitamos aliento, ¿sí? La vida es dura y a veces es difícil. Todos nos encontramos con varios tipos de desafíos, problemas de salud, problemas financieros, quizá conflicto con nuestras familias, solo por nombrar algunos, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de alentarnos unos a otros, ¿verdad? En el amor de Cristo. Eh, y eso es parte de lo que se trata en la iglesia, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad, que a la vez le estamos dando la oportunidad al Señor de que trabaje en nuestras vidas. El servicio dominical, bueno, el de hoy es el sábado, ¿verdad? Pero el servicio que hacemos cada semana es el lugar donde comienza la comunión, porque recibimos palabra y tenemos la oportunidad de expresarle a Dios nuestro agradecimiento a través del canto, a través del compartir con los hermanos, ¿verdad? Y cuando compartimos tiempo en una clase los miércoles, ¿verdad? O cualquier otro tipo de actividad de la iglesia, ahí es donde se conoce a las personas a un nivel más profundo. Ahí es donde nos damos cuenta cuáles son las prioridades de mi hermano o de mi hermana, ¿sí? Pero no todo comienza el domingo, ¿verdad? La verdad, el origen de la adoración a mi Señor es en mi corazón y en tu corazón. Eso que el Señor nos ha dado, que nos despierta el deseo de adorarle y glorificarle, ya está en nosotros. Se llama Espíritu Santo. Sí. Entonces, esa necesidad de compañerismo, el relacionarnos con las otras personas, con los otros hermanos, el hecho de asistir físicamente a la iglesia, es para honra y gloria de mi Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, cada vez que usted asista a congregarse con los hermanos en cualquier actividad, ya sea el servicio del domingo, ya sea una clase, ya sea un festejo, lo que sea, pero por parte de la iglesia, ¿verdad? Usted descubrirá que habrá gente que, que lo anda uno buscando también para felicitarlo, para saludarlo, para preguntarle cómo estás, para decirle aquí estoy si me necesitas, ¿verdad? ¿De qué forma puedo ser útil en tu vida? Entonces, cuando más tiempo estemos en comunión, ¿verdad? Más involucrados vamos a estar en nuestro crecimiento espiritual juntos, ¿verdad? Y créamelo, más personas te van a extrañar cuando faltes, ¿sí? Eh, Más personas también van a notar que estás acercándote más al redil. Es bien notorio, ¿verdad? Nuestra asistencia o nuestras faltas, o nuestra inasistencia, ¿verdad? Pero es maravilloso, hermano, ser parte de una iglesia local. Es como tener una familia muy grande. Ir a la iglesia no debe ser solamente un hábito, debe, debe de ser algo que nos nazca hacer, ¿sí? Es como cuando nos da hambre, ¿sí? Nos paramos donde estamos y vamos a donde está la cocina o abrimos el refrigerador porque ya sentimos algo en nosotros que nos está llevando a ese lugar. Así es el congregarse, hermanos. Sentir esa hambre por ver al hermano, por escuchar la palabra, por tener la oportunidad de cantarle al Señor. Sí. Solamente recuerde lo que va a ocurrir en gloria. Lo leímos en Apocalipsis 5. Va a ser tremendo. Millones y millones, dice la palabra. Va a ser como algo que jamás hayamos experimentado. Y vamos a estar ahí porque el Señor lo promete. El Rey de Reyes va a estar ahí y sus hijos con él, ¿verdad? De manera que, aunque es un mandamiento, hermanos, no es una imposición, no es una carga, sino que es una bendición, un privilegio
pero también una necesidad, el congregarnos. Y debemos hacerlo, hermanos, porque es un regalo de nuestro Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Padre bendito, a tu nombre, gloria, Señor. Gracias, Padre, una vez más, por este tiempo en el que tu palabra, Señor, nos hace sentir que tú estás pendiente de nosotros. Y al ver, Padre, que el adorarte por parte de tus hijos data desde aquellos tiempos en que tú librabas a tu pueblo del mal y que ahora no hay diferencia, Señor, porque el mal sigue estando entre nosotros. El rey de este mundo está desesperado, Padre, y anda buscando de todas formas alejarnos de tu presencia. Padre, no permitas que eso ocurra. Despierta en nosotros el deseo, Señor, de congregarnos, de participar más en tu obra, de ser parte, Señor, de lo que tú quieres que seamos parte. Nos has dado una responsabilidad tremenda, Señor, pero es un privilegio, no es una carga. Queremos hacerla y llevarla a cabo con orgullo, con placer, pero sobre todo con el deseo de glorificar y honrar tu nombre, porque tú lo mereces, Padre. No tenemos nada en esta vida más que tu salvación. No nos vamos a poder llevar nada de este mundo más que lo que tú has prometido para nosotros. Nuestra confianza, nuestra fe se ha depositado en el resultado del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Padre amado, permite que la palabra de hoy despierte en nuestros corazones aún más el deseo de participar como iglesia en todos los aspectos de ella para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos.